En el centro de la Ciudad de México, donde hoy caminan miles de personas, se encuentra un punto exacto donde el asfalto cede ante la piedra volcánica, el Templo Mayor. Hola, yo soy Vals y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy me acompañarán a explorar este lugar sagrado. Para los mexicas representaba el centro del universo, donde el mundo terrenal se conectaba con los niveles celestiales y el inframundo. El Templo Mayor estaba dedicado a dos deidades principales, lo que explica su doble escalinata. Del lado norte, Tlaloc, el dios de la lluvia, la agricultura y la fertilidad, representado por el color azul. Del lado sur, Huitzilopochtli, el dios de la guerra y el sol, asociado al color rojo. Esta dualidad representaba el equilibrio de la vida mexica, el agua que da la vida y la guerra que expande el imperio. Al empezar este recorrido, notamos algo fascinante. El templo parece crecer hacia afuera. Para los mexicas, este lugar era el centro del universo y por lo tanto no podía moverse. Por eso, cada vez que un nuevo tlatoani subía al poder, construyó un templo más grande sobre el anterior. Es así como a través de sus 7 etapas constructivas, vemos la grandeza de lo que fue el recinto sagrado. En la base del Templo Mayor, la piedra cobra vida para explicar el universo mexica. Por un lado, observamos el altar de las ranas de Tlaloc. Para los mexicas eran símbolos de la humedad y la lluvia. Y por otro lado, las serpientes de Huitzilopochtli, las cuales custodian el edificio, convirtiéndolo en el mítico Cerro de las Serpientes y simbolizando la fuerza del sol y la guerra. Fuego y agua, guerra y vida. Estas esculturas son el reflejo de la dualidad sagrada que mantiene el equilibrio de nuestro mundo y el de los dioses. Frente al adoratorio de Tlaloc nos encontramos con una de las figuras más emblemáticas del México prehispánico, el Chac-Mol. Esta escultura de estilo mexica sostiene sobre su vientre un recipiente. Se cree que ahí se colocaban las ofrendas más sagradas, desde la sangre hasta los corazones, destinados a alimentar a los dioses. Es, en esencia, un mensajero eterno que custodia la entrada al recinto sagrado, esperando recibir el tributo que mantendrá el equilibrio del mundo. Al observar de cerca estas construcciones de piedra, es imposible no asombrarse por la ingeniería mexica. Estos muros, hechos principalmente de tezontle, una piedra volcánica ligera, y basalto, no solo sostenían templos monumentales, sino que fueron diseñados para resistir el suelo inestable y fangoso del antiguo lago de Texcoco. Cada bloque fue tallado y colocado con una precisión que ha permitido a estas estructuras sobrevivir al paso de los siglos, a las inundaciones y a la propia expansión de la ciudad moderna. Al ver la textura y el ensamblaje de estas piedras, entendemos que el Templo Mayor no era solo un centro religioso, sino una obra maestra de la arquitectura prehispánica que desafió las leyes de la naturaleza. Nos encontramos frente a la Casa de las Águilas, un edificio de proporciones imponentes, situado al norte del Templo Mayor.
Este no era un lugar abierto al público, era un recinto privado y sagrado donde los futuros gobernantes o tlatoanis realizaban ayunos, oraciones y rituales de purificación antes de asumir el poder. Al observar sus muros, destacan las banquetas policromadas con relieves de guerreros en procesión, que parecen marchar eternamente hacia un altar. La arquitectura de este lugar, con sus amplios patios y vestíbulos, nos habla de una solemnidad absoluta. Es aquí donde el poder terrenal buscaba la aprobación divina y donde el silencio del ritual contrastaba con el bullicio del mercado y la guerra en el exterior. De este edificio provienen algunas de las esculturas más famosas que veremos más adelante en el museo, como los guerreros águila de cerámica y las impresionantes representaciones de Mictlantecutli, el dios del inframundo, que custodiaban los accesos. En este punto del recorrido estamos ante un muro que reproduce fragmentos de las cartas de relación de Hernán Cortés, enviadas al emperador Carlos V, donde describe con asombro la grandeza de Tenochtitlan. Este muro es el símbolo del choque cultural que transformó para siempre este recinto sagrado en el corazón de la Nueva España. Observamos la réplica policromada de la diosa lunar mexica, Coyolxauhqui. Gracias a diversos estudios, los arqueólogos lograron recuperar sus tonos originales, ocres, rojos, azules y blancos, lo que nos dice que el mundo mexica no era de piedra gris, sino una explosión de color. Observamos el famoso Tzompantli. Hoy vemos este muro de cráneos labrados en piedra, pero debemos recordar que originalmente fue una estructura real, hecha con cráneos humanos. Recuerda a la importancia ritual del sacrificio para mantener el ciclo de la vida y alimentar al sol. El paisaje cambia al encontrarnos con los templos rojos consagrados a Xochipilli, el dios de las flores, el arte y el canto, las cuales destacan por sus colores vibrantes y su estilo inspirado en la antigua Teotihuacán. Es un espacio que nos recuerda que para los mexicas la belleza y la celebración eran parte esencial de lo sagrado. Caminar entre estas piedras es recorrer las venas de una ciudad que se negó a desaparecer, pero las ruinas son solo una parte de la historia. Para entender realmente la magnitud de este imperio y la riqueza de sus rituales, debemos entrar al corazón del recinto. Nos despedimos de la luz del sol para explorar las 8 salas del Museo del Templo Mayor, donde nos esperan miles de piezas originales, desde delicadas ofrendas de concha y obsidiana hasta los imponentes guardianes de cerámica que custodian este lugar. Acompáñame a descubrir los tesoros que el tiempo mantuvo ocultos bajo el suelo de la Ciudad de México. Todo cambió en febrero de 1978. El hallazgo accidental de la diosa Coyolxauhqui no solo fue un descubrimiento asombroso, fue el inicio del proyecto Templo Mayor, una excavación masiva que reveló la verdadera magnitud de la ciudad sagrada que latía bajo nuestros pies. Gracias a esos años de rescate, en 1987 nació este museo. Fue diseñado no solo para resguardar miles de piezas recuperadas, sino para ser el espejo de las ruinas que acabamos de recorrer.
Entramos a la sala 1, antecedentes arqueológicos, donde todo comenzó. Aquí se documenta ese momento de 1978, cuando, de forma totalmente inesperada, la ciudad antigua reclamó su lugar. Relata los eventos ocurridos tras el descubrimiento del monolito de la diosa de la luna. Además, hay una maqueta del centro histórico y es increíble ver cómo las piezas que hoy admiramos estaban escondidas justo debajo de las calles que caminamos todos los días. En la sala 2, ritual y sacrificio, entendemos que para los mexicas el sacrificio no era crueldad, sino necesidad. Era el motor del universo, ofrecer la sangre y la vida misma para que a través de la muerte la vida pudiera renacer. Aquí verán objetos reales como el cuauhxicalli, el recipiente sagrado donde se colocaban los corazones ofrendados. Aquí los rituales funerarios cobran vida. Verán urnas de obsidiana con restos cremados y las impactantes máscaras cráneo. Según su creencia, si morías de forma común, tu alma o teyolia tardaría 4 años en llegar al Mictlán. Cada objeto aquí, desde los braseros de copal hasta los cuchillos rostro, era un puente de comunicación con lo divino. En la sala 3, tributo y comercio, entendemos el poder del imperio. Los mexicas no solo eran guerreros, sino grandes administradores. Aquí verán objetos de regiones lejanas que llegaban a Tenochtitlán como tributo o intercambio, demostrando que esta ciudad era el verdadero corazón comercial de Mesoamérica. Llegamos a la sala de Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Aquí nos recibe el imponente guerrero águila. Estudios sugieren que representa al sol ascendente o incluso al mismo Tlatoani naciendo como gobernante. Y aquí, el corazón del museo, el monolito de Coyolxauhqui, la diosa lunar, marcando el momento exacto en que nació el imperio más poderoso de Mesoamérica. Es una pieza que literalmente cambió la historia de la arqueología. Entramos al dominio de Tlaloc, el que hace brotar. Esta olla azul es una de las piezas más icónicas, ya que representa el agua preciosa y su forma simboliza una matriz llena de vida. Al ser el dios de la lluvia, a Tlaloc se le ofrendaban tesoros del mar como caracoles, conchas y corales. Aquí también destaca el chacmol, esa figura enigmática que servía como mensajero entre los hombres y los dioses del agua. En esta sala entendemos que para los mexicas el agua no solo era un recurso, sino una fuerza sagrada que podía dar la vida o destruirla todo con un rayo. En la sala 6 descubrimos la conexión de los mexicas con la naturaleza. No solo eran observadores del ecosistema, sino que veían en los animales a los mismos dioses, desde pumas y lobos del centro de México hasta cocodrilos y tucanes traídos de selvas lejanas. Incluso practicaban una especie de taxidermia ritual para preservar a estos animales sagrados. En la sala 7, Agricultura, descubrimos el ingenio detrás de las chinampas. Aquí se explica cómo lograron convertir un lago en el sistema agrícola más eficiente de su época.
es la prueba de que el éxito de Tenochtitlan no solo fue militar, sino también una victoria del conocimiento sobre el medio ambiente. Cerramos en la sala 8. Aquí vemos cómo la llegada de los españoles cambió el paisaje para siempre, mezclando las piedras de los templos antiguos con la nueva arquitectura colonial. Es el cierre perfecto para entender quiénes somos hoy. Al continuar por la sala, nos topamos con la pieza mexica más grande jamás encontrada, el relieve monumental de Tlaltecutli, la diosa de la tierra. Tallada en una sola piedra volcánica de más de 4 metros, esta impresionante escultura de 12 toneladas aún conserva sus colores originales. Observen su posición, está en una postura de parto natural, pariendo a la vida y al mismo tiempo devorando a los muertos en un ciclo eterno. No podíamos irnos sin ver al guía de este viaje, el Xoloscuincle. Para los mexicas, él era el único capaz de ayudar a nuestras almas a cruzar el río del inframundo para llegar al descanso eterno. Al salir de nuevo a las ruinas, ya no vemos solo piedras, vemos una ciudad viva que late bajo el asfalto. Regresar al sitio arqueológico después de recorrer el museo es como ver el pasado con ojos nuevos, entendiendo que cada muro y cada altar son el corazón de lo que hoy somos. Antes de salir pasamos por la tienda del museo. Es el lugar perfecto para llevarte un pedacito de esta historia a casa, desde réplicas detalladas hasta libros que te permiten seguir explorando este mundo mexica por tu cuenta. Si vienen al Templo Mayor, no olviden recorrer toda la parte externa. En estos pasillos de cristal encontrarán un pequeño museo del sitio que nos ayuda a poner todo en perspectiva antes de irnos. En este pasillo nos recibe el busto de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Su nombre significa águila que descendió, y al verlo aquí, custodiando el final del recorrido, es un recordatorio de la resistencia de un pueblo que luchó hasta el último momento por defender esta ciudad sagrada. Su imagen representa la dignidad frente a la conquista. Además, observamos 3 maquetas de piedra. La primera sobre la Cuenca de México. ¿Sabían que las grandes avenidas por las que hoy circulan autos en la Ciudad de México eran originalmente canales y agua? En esta maqueta de la cuenca se aprecia cómo todo el Valle de México era un inmenso sistema de lagos. Es impresionante pensar que donde hoy hay asfalto, antes solo había canoas. La segunda maqueta es sobre la ciudad de Tenochtitlán. Nos muestra a la Gran Tenochtitlán, una joya de la ingeniería. Aquí se ven las calzadas que conectaban la isla con tierra firme, como la de Tlacopan, la de Iztapalapa y la calzada de Tlalpan. Esos mismos trazos son los que hoy dan forma a calles principales que seguimos usando 500 años después. Finalmente, llegamos al recinto sagrado, el centro del universo mexica. Al ver esta maqueta y luego mirar hacia las ruinas reales que tenemos al lado, te das cuenta de que Tenochtitlan no ha desaparecido. Simplemente vive debajo de nosotros, recordándonos siempre de dónde venimos.